Tal vez vale la pena pintar rápidamente el contexto que se vivía en tiempos de Jesús para entender mejor la respuesta que el Señor da hoy en el Evangelio a la pregunta de los fariseos y maestros de la ley. Palestina, toda la tierra de Israel de aquella época, estaba sometida al Imperio Romano. Para los judíos, indudablemente, aquello era terriblemente difícil, porque significaba que se había perdido toda esa independencia fruto del amor de Dios. Era la tierra prometida que habían recibido como don de Dios a lo largo de toda la historia, a lo largo de las diferentes vicisitudes. En ese momento, Palestina era una provincia del Imperio Romano y por lo tanto había que pagar impuestos al imperio. Por eso se acercan a preguntarle al Señor si es lícito pagar impuestos o no. Con esa pregunta indudablemente estaban planteando una pregunta muchísimo más fuerte. Si el Señor respondía sí, hay que pagar impuestos, entonces estaba diciendo la ocupación romana de la tierra prometida es una realidad y hay que aceptarla, y por lo tanto se convertía en enemigo del pueblo. O si respondía que no, entonces era fácil que lo acusaran ante las autoridades romanas por estar incitando a la sublevación. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor pide una moneda y pregunta a quién pertenece esa moneda fundamentalmente, porque al llevar la imagen significa quién la ha acuñado, a quién le pertenece. Y indudablemente se trataba de una moneda del Imperio Romano. Por lo tanto, era lógico que había que, en la medida de lo que mandaban las leyes, había que acatar esa realidad. Pero más allá del problema, que puede parecer sencillamente como una especie de exquisitez leguléyica de Cristo nuestro Señor, más allá del problema está algo que a nosotros todos nos compete y nos preocupa. Es la relación entre Dios y el mundo. Es la relación entre Dios y la política, entre Dios y la economía, entre Dios y las leyes en general. Es la relación permanente que nosotros nos encontramos en nuestra vida. Hoy en día esa tensión se ha hecho sumamente fuerte, porque el mundo se siente cada vez más autónomo, el mundo se siente cada vez más independiente de cualquier dependencia de Dios y por lo tanto trata de hacer todas las cosas como si Dios no existiera. Esa es la tendencia fundamental del mundo de hoy. Y dentro del mundo es lo que nosotros vivimos. La economía va por su lado, la política va por su lado, todas las cosas van por su lado sin tener en absoluto en cuenta un Dios creador, un Dios salvador. ¿Qué significa esto para un creyente como somos nosotros? En primer lugar, nosotros tenemos que respetar la autonomía del orden creado. La primera página que indica claramente la autonomía es la primera página del libro del Génesis, el relato de la creación, cuando el texto nos dice que Dios creó y vio que era bueno. O sea, hay una diferencia entre el mundo creado y Dios. En las religiones antiguas se mezclaba mundo y Dios. Aquí aparece claramente la diferencia. El mundo no es Dios. El mundo está sometido a Dios en cuanto que es criatura de Dios, pero el mundo tiene su propia autonomía, tiene su propia identidad, tiene su propia consistencia. Y por eso todas las realidades del mundo tienen que ser manejadas así, con autonomía, con sus propias normas, con sus propias leyes, pero sin olvidar que hay un ser creador, que hay alguien que está por encima de las leyes del mundo. Y sobre todo que hay una realidad fundamental y es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto todas las realidades humanas tienen que girar alrededor del ser humano, tiene que ser todo para el bien del ser humano. No se puede pensar en una economía que busque simplemente crecer como economía descuidando las realidades profundas del ser humano. No se puede pensar en una política que busque simplemente el poder por el poder sin pensar en las realidades humanas. El hombre, el ser humano, tiene que ser colocado siempre en el centro. De hecho, la gran tarea, el gran reto que nosotros tenemos hoy en día como cristianos
es precisamente el humanizar verdaderamente todas las realidades creadas. Que todo, absolutamente todo lo que se decida, lo que se ordene, que todo lo que se construya, que todo lo que significa la sociedad esté siempre dirigida al bienestar, a la dignidad, a salvaguardar los derechos humanos fundamentales. Porque el ser humano es el centro de la creación y tiene que ser considerado siempre así. Por eso, cuando el Señor responde, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no está haciendo una separación dicotómica entre esas realidades, sino que está diciendo que el mundo creado, el mundo con sus realidades tan complejas, tiene una autonomía fundamental que tiene que ser respetada, pero que esa autonomía tiene que mirarse siempre a la luz de Dios, porque Dios no es solamente un aspecto de la realidad, sino que Dios es el sentido profundo y último de la realidad. Esto no es fácil, esto no es fácil. A lo largo de la historia ha habido toda clase de combinaciones que se puedan imaginar. Hoy en día nosotros vivimos un momento en el que se llama secularismo, en el cual se quiere hacer caso omiso de Dios, que se quiere construir todo, absolutamente todo, sin tener en cuenta Dios. Y por lo tanto podemos caer en excesos. Podemos caer en un capitalismo salvaje que destruye al ser humano en la economía. Podemos caer en toda clase de totalitarismos en la política. Podemos caer en todo tipo de violación de los derechos humanos y por lo tanto podemos caer en la construcción de una sociedad fundamentalmente injusta. Para que esto no suceda, necesitamos tener claro de que hay que respetar la realidad como una obra de Dios, como criatura de Dios, salvaguardar la realidad y por lo tanto descubrir en el ser humano la imagen misma de Dios a la que hay que respetar, a la que hay que promover en todo sentido y por lo tanto nuestra tarea es la construcción de un mundo cada vez más justo, cada vez más solidario, cada vez más fraterno. Dios quiera que cada uno de nosotros lo pueda aplicar en su vida diaria, que sepa verdaderamente cómo tiene que manejar las cosas de este mundo sin caer en una idolatría de lo creado, pero también sin dejarse llevar de ciertos religiosismos que no son nada convenientes. Que el Señor nos dé sabiduría para que podamos aprender a distinguir y a vivir como Él quiere de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.